Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. Bueno, para hoy tenemos este modelo extra de los diseños que estamos haciendo del video de 50 modelos que presentamos hace unos días. Así que espero que disfruten mucho este bonus, este extra espectacular con punto tunecino, este modelo de pendiente como en espiral. Así que disfrútenlo mucho, compártanlo en todas sus redes sociales, que es muy importante. Dejen su like si les gusta. Y bueno, también su comentario, que es muy importante para mí. También los invito para que sigan en mis otros canales. Síganme en mis otros canales y se pueden suscribir totalmente gratis. Activan todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Bueno, para este modelo voy a usar este hilo, que es hilo crochet muy común. Ustedes pueden usar el hilo que tengan disponible. Voy a usar un ganchillo 1.25. Yo les recomiendo para el hilo que usen hilo nylon o terlenca número 4. Entre más delgado pues va a quedar mucho más pequeño nuestro modelo, o pueden usar el hilo número 5 para que quede un poquito más grande. Así que vamos a comenzar. Bueno, comenzamos haciendo un arito deslizado que vamos a usar como una cadena de esta forma. Perfecto. Y vamos a agregar 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cerramos nuestra secuencia en el primer arito con punto deslizado de esta forma. Muy bien. Así vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a hacer lazadas de esta forma. Miren. Una lazada. Segunda lazada. Tengo 3 hebras aquí. Tercera lazada. 4 hebras. Cuarta lazada. Y quinta lazada. 6 hebras aquí tengo. Ingresamos por el arito de cadenas y hacemos nuestra séptima lazada. 7, nuestra sexta lazada, perdón, 7 hebras aquí, y vamos a regresarnos de 2 en 2. Miren, una puntada, 2, 3, 4, 5 y 6 puntadas. Miren cómo nos queda. Vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ingresamos por el último espacio que nos quedó, y hacemos nuestro pick off aquí de esta forma. Perfecto. Ahora vamos a regresarnos y hacemos nuestras puntadas por cada uno de estos punticos que tenemos aquí. Encontramos el primero hasta hacer 6 lazaditas. Perdón, un poquito apretadito con este hilo me queda, pero es más o menos así. Miren, 2 lazadas, 2 hebras, 3 hebras aquí, 4 hebras, 5 hebras y la sexta aquí. Vamos a ingresar por el arito para la sexta, para la séptima hebra. Miren, 3, 6 y 7. Y aquí comenzamos a regresar de 2 en 2. Una puntada, 2 puntadas, 3 puntadas, 4 puntadas, 5 y 6 puntadas. Miren cómo nos queda. Volvemos y repetimos 4 cadenas, y en el último espacio hacemos nuestro punto deslizado o punto bajo, lo queramos llamar, porque aquí es como diferente. Bueno, vamos otra vez a hacer lo mismo. Regresamos y hacemos nuestras 6 lazadas por los hilos estos que tenemos. Miren,
estas hebras que tenemos. Aquí tenemos 2 con el primero, 3, 4, 5 hebras y 6 hebras, ¿sí? Ingresamos por nuestro arito y ahí tenemos la séptima, ¿sí? 3 y 4, 7, y regresamos de 2 en 2. Miren, 3, 4, 5 y 6. Ya llevamos 3. Vamos a seguir así hasta completar 14 para nuestro tejido, y ya regresamos para ver el resultado de esta parte. Ok, bueno, aquí ya he finalizado mis 14 rondas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y en este último no vamos a hacer las 4 cadenas, simplemente voy a hacer una cadena yo aquí, ¿sí? Y voy a ingresar aquí en este espacio con punto deslizado. Perfecto, y suelto mi hebra para llegar y ocultar mi hilo, ¿no? Bueno, esta parte pues simplemente no la muestro casi nunca, en esta ocasión tampoco. Van ocultando el hilo muy bien por aquí, y ya regresamos pues con la siguiente parte, que vamos a hacer una bolita acá arriba y vamos a continuar con nuestro modelo. Este hilo también pues lo pueden ajustar un poco más, ¿sí? De acuerdo al otro modelo que hagan, y ya regresamos. Ok, bueno, vamos a hacer un arito que vamos a usar para esta bolita que vamos a hacer del pendiente, un arito de esta forma, y vamos a hacer en total 12 puntos bajos. Miren, para nuestro aro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ajustar un poco aquí, me faltan 2, 11 y 12 puntos bajos. Ajustamos nuestro hilo central. Vamos a ingresar nuestro ganchillo en nuestro primer punto bajo, ¿sí? Que tenemos para cerrar la secuencia. Mire, perfecto. Hacemos una cadena y hacemos un punto bajo aquí mismo donde iniciamos, ¿sí? Hacemos un punto bajo en el siguiente punto, hacemos 2 puntos bajos en el siguiente punto, 1 y 2 puntos bajos, hacemos 1 en el siguiente, y vamos a intercalar así 2 en este punto, 1 y 2, hasta que demos toda la vuelta. Miren, 1 en este siguiente, y en este 2, 1 y 2, 1 aquí y 2 en el siguiente, 1 y 2. Perfecto, 1 y 2 en el siguiente punto, 1 y 2, y terminamos con un punto en el siguiente punto, y vamos a cerrar aquí donde iniciamos en la cadena con un punto deslizado, ¿sí? Ajustamos nuestro hilito muy bien, hacemos 2 cadenas, ¿sí? Y vamos a tomar nuestro
tejido por el lado contrario para ingresar en el centro de esta forma y hacemos un punto deslizado. Ingresamos doble vez y hacemos punto bajo y nos cruzamos por aquí al lado del tejido del arete principal con punto deslizado para rematar nuestro tejido aquí. Miren cómo nos queda de esta forma. Tienen que endurecerlo para que quede muy firme, ¿sí? Y no se vaya a correr nuestro modelo. Ahorita vamos a cortar la hebra y simplemente pues vamos a ocultar nuestro hilo y ya vamos a personalizar nuestro ganchito, ¿sí? Este hilo también pues lo pueden ocultar, oculta muy bien, y ahorita regresamos para ver el resultado final de nuestro modelo. ¿Ok? Y bueno, este fue el resultado final de nuestros modelos. Si les gustó, no olviden dejarme un like, un comentario, que es muy importante, y suscribirse totalmente gratis. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te invito a mi Instagram, que está acá abajo en la descripción de este video, y bueno, a mis otros canales donde puedes ver cosas muy interesantes. No te pierdas ninguno de nuestros videos y suscríbete gratis, ya lo sabes. Te dejo con más tutoriales acá en las pantallas finales. Chao pues.